Yo le comentaba a mi esposa algo que pensé mientras continuaba con esta serie, mientras escribía esta serie. Y yo le decía, si años antes yo hubiera empezado esta serie, no hubiera sido lo mismo. Creo que necesitaba pasar por muchas cosas, experimentar muchas cosas, vivir en familias y sobre todo escudriñar mi corazón. Y terminé diciendo, Dios es bueno. Quiero empezar mencionando este texto que va a tener sentido en esta predicación. Hebreos 12:15 dice, tenga cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacerles que muchos se contaminen con ella. Mis hermanos, a veces me asombra la cantidad de mensajes y predicaciones que tiene un pastor a lo largo de su vida, y es que no hay límite cuando se trata de hablar de quién es Dios. Nos tomaría una vida solo tratar los conceptos de Dios y una eternidad de cómo esos conceptos se hacen visibles y tangibles en nosotros, así como todo lo que Dios toca. ¿Qué es el Evangelio? Sí, son buenas noticias, ese es el concepto, pero ese concepto toma un nombre cuando se hace visible y tangible en nosotros. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la historia del perdón que dio el ofendido hacia el ofensor. Ahora, fíjese en lo que voy a decir. Esto es algo que pasa con todo lo relacionado con Dios. El problema no está en el concepto, está en lo que yo comprendo del concepto. O el problema no está en el concepto, sino en lo que yo tengo como concepto. Por ejemplo, el problema no está en el concepto de familia, sino lo que yo tengo como concepto y creo que es la familia. El concepto no está mal cuando hablamos de matrimonio. El problema está en lo que yo tengo como concepto de matrimonio. Y esto es exactamente lo que pasa con el perdón. Hay un mal que infecta a las familias. Este es un veneno que corroe a las familias. Se mete en el matrimonio, se mete en la relación de padre e hijo, modifica nuestras perspectivas, nuestras decisiones y nuestras metas. Y que afecta también a las relaciones que tenemos con el prójimo. Hay un salmo que cuenta la historia de lo que causa este veneno. Este es el salmo de Asaf, un director de música. Dice Salmo 73, versículo 1. Ah, Dios es bueno con Israel, con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Versículo 13. Ah, pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Estas palabras, esta reacción, es algo que Jesús ya había mencionado en uno de sus evangelios, en Lucas 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién no ha escuchado frases como no me quiero casar porque uno se casa para sufrir o cosas similares? O los hombres son todos machistas o los hombres son todos iguales. ¿Para qué me voy a casar si estamos así bien como estamos? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay frases también que podemos escuchar en la familia y también podemos decirlas como mis papás no me comprenden, no me dejan ser feliz o no me permiten ser feliz. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo les había hecho una ilustración acerca de dos parejas. Quiero volver a mencionar esta ilustración. La primera pareja, nombrémosle matrimonio Pérez. El matrimonio Pérez pasó por momentos muy difíciles, infidelidad, mentira, abusos, maltrato, etc., pero decidieron reconciliarse tras una separación. La segunda pareja, el matrimonio Sánchez, el matrimonio Sánchez estaba empezando a tener problemas en su matrimonio y la esposa Sánchez le comenta sus problemas a la esposa Pérez. La reacción de la esposa Pérez al escuchar esos problemas es hablar mal del trato que estaba teniendo el esposo Sánchez con su esposa. Entonces, la esposa Sánchez le pide consejos a la esposa Pérez y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Cuál cree usted que será el consejo de la esposa Pérez?
aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que se deja ver en la reacción de la esposa Pérez al escuchar los problemas de la esposa Sánchez? Básicamente es amargura. Lo que experimentó y no sanó la esposa Pérez se deja evidenciar en los consejos y palabras hacia el matrimonio Sánchez. Pero también es posible que lo que experimentó y no sanó se manifieste en su matrimonio y su perspectiva del matrimonio y la familia. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cómo esto afecta a toda la familia. Toda la familia empezará a tener un concepto de lo que significa familia basada en la experiencia como familia y va a tener un concepto de lo que significa matrimonio basado en su experiencia como matrimonio. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que no importa las distintas circunstancias que pasa la familia, las heridas y las malas experiencias mal curadas dañan el concepto y percepción que tenemos de la familia así como del matrimonio. Y me hace pensar que también daña el concepto con respecto a todo lo que tiene que ver con Dios. La amargura en el corazón no solo se muestra dejando de ir a la iglesia, dejando de orar, dejando de compartir con los hermanos en Cristo y también en la familia sanguínea, también se muestra en la relación matrimonial, se muestra en las palabras que tenemos a distintas situaciones, se muestra en la reacción de las distintas situaciones que tenemos y cómo nosotros reaccionamos. ¿Qué es lo que usted recomendaría para deshacernos de la amargura del corazón y sus efectos? En mi caso, yo les recomendaría el perdón y eso recomienda también nuestro Dios y la palabra. ¿Qué hacer cuando la familia tiene heridas? ¿Qué hacer cuando el matrimonio tiene heridas? ¿Qué hago cuando yo tengo heridas? Déjenme decirles algo muy importante antes de empezar esto. Comúnmente las más grandes heridas que llevamos en nuestro corazón se dan en el hogar y esas heridas distorsionan todo a nuestro alrededor. No es que te están gritando, solo alzó la voz para que lo escuches. No es que no te entiende o no te comprende, no sabe cómo decir o hacer las cosas. No es un machista, no es que tenga este problema, es un vacío en el corazón. No es resentido o resentida, carga consigo heridas que necesitan ser sanadas. ¿Qué es el perdón? Veámoslo en la práctica mirando la historia de una familia y cómo el perdón sanó las heridas y no dejó que la amargura gobierne el corazón de la familia, terminando en una conclusión maravillosa. Esta es la historia de José, el hijo favorito. Esto lo tenemos en Génesis 37 y vamos a estar leyendo partes de esta historia. Ahora, en medio de esta historia usted se tiene que fijar cómo las heridas del corazón y cómo el concepto de la familia afectan a la siguiente generación. Solo un ejemplo de esto, solo para meternos en el contexto de la familia. José era el hijo preferido de su padre Jacob. Jacob amaba más a la madre de José que a su otra esposa y por ende tenía preferencias por los hijos de Rebeca. Sí, amaba a todos sus hijos, pero tenía preferencias por los hijos de Rebeca. Jacob había sufrido el favoritismo de su padre Isaac hacia su hermano Esaú. Isaac creció siendo el todo para su padre Abraham por encima de su otro hermano, hasta que Dios puso todo en las cosas en orden. Y todo eso nos lleva a la historia de José y su familia. Solo para que lo entienda, José era el hijo preferido de Jacob. Jacob había sufrido el favoritismo de su padre Isaac. Isaac creció siendo el todo de su padre Abraham por encima de su otro hermano. Esta costumbre del favoritismo se dio de familia en familia. Dice Génesis 37, versículo 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores al ver sus
hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Esto quiere decir que aunque ellos querían, ya no podían hablarle de manera pacífica. Ahora, este tema del favoritismo de los hijos tiene varias razones. Yo no sabría decir cuáles son. En este caso, para Israel fue que lo tuvo de su esposa amada en su vejez. Eso lo llevó a tener favoritismo por José. Aquí hay algunos problemas inmediatos a tratar, la distinción entre los hijos. Y esto es lo que los padres deberían entender. Cuando tratas a un hijo con preferencia, lo dañas. Y cuando tratas a ese hijo con preferencia, no solo dañas a ese hijo, sino a los que están alrededor, es decir, a tus otros hijos. Los padres no se dan cuenta de los efectos que tiene el tener preferencias por un hijo, no solo con los hijos, sino también con los mismos padres, porque cargan heridas o crean heridas en sí mismos, en los hijos que tienen preferencia y en los otros hijos. Este es un consejo para los hijos que tienen preferencias de sus padres. Y mientras digo este consejo, padres, mediten en lo que van a sentir cuando yo esté dando este consejo. Este es el consejo. Hijos, cuando se casen, si les es posible, váyanse lejos de sus padres. Construyan un matrimonio fuera del alcance de sus padres. Cuando quieran un consejo, busquen a alguien que les pueda dar un consejo, un buen consejo que venga de la sabiduría y no de algo sentimental. Padres, mediten en lo que están sintiendo al escuchar este consejo hacia sus hijos preferidos y díganme si no causó un efecto en ustedes. Mis hermanos, la preferencia entre los hijos causa daño en la familia y algunas veces ese daño se transforma en heridas que se quieren aliviar con la familia que nosotros construimos, con la nueva familia que nosotros construimos, pero terminas haciendo el mismo daño. Hijos, tengan presente esto. Si bien es natural sentir una preferencia, un cariño especial por algún hijo, el trato debe ser justo con todos ellos para que todos se sientan amados y puedan amar después con justicia. Hijos, tengan en mente esto para que no se repita. El problema no está en la preferencia, el problema está en la injusticia. Que tú tengas una preferencia por un hijo es natural y te va a pasar a ti también con tu familia. Pero el problema no está en la preferencia, el problema está en la injusticia. Eso causa dolor. Dice Génesis 37, versículo 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Versículo 5. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey? ¿O nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Ahora, tengan en mente, mis hermanos, que José estaba contando un sueño a sus hermanos con la inocencia de no saber lo que su corazón sentía, pero con la libertad que su lugar en la familia, que el lugar que su padre le había dado, le estaba permitiendo hacer. Él no sabía el grado de amargura que había en el corazón de sus hermanos y les contaba estos sueños sin saber lo que estaba pasando. Versículo 9. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió. Le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo tendremos que postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Ahora, fíjense en la reacción de las dos partes. Sus hermanos le odiaron más y le envidiaron más. Y su padre, aunque se enojó al principio, meditaba en eso. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si otro hijo le hubiera contado el mismo sueño? Versículo 12. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem. Ve que voy a enviarte con ellos. Y José respondió,
aquí me tienes. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Lo que sintieron los hermanos nació de la amargura del corazón. Ellos no podían tratarlo bien, así que lo que estaban planificando nació de la amargura del corazón. Versículo 23. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta. Es decir, la primera cosa que le quitaron fue la túnica, lo que representaba las heridas que ellos tenían en el corazón, lo que representaba la preferencia que tenía José de su padre. Ahora, algo que usted debe entender, y es algo que yo me preguntaba, ¿usted se imagina si Dios tuviera hijos favoritos? ¿Qué pasaría si Dios tuviera hijos favoritos? ¿En dónde estaríamos nosotros, todos nosotros los que todavía le fallamos? ¿Qué pasaría? Dice Mateo 5, versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por quienes les persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, nosotros tenemos un Padre justo, un Padre que ama con justicia. Sigamos. Génesis 37, versículo 23. Así que cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco y no tenía agua. Ahora, ¿qué quiere decir que no tenía agua? Esto significa que ellos realmente querían hacer daño a José. Esto no era una broma, esta es una acción que estaba llena de odio. Versículo 26. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a venderlo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Ahora, fíjense en lo que dice Judá. No matemos a nuestro hermano, mejor vendámoslo para sacar algo de provecho. Qué extraño amor, yo me preguntaba. Versículo 28. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. Ahora, yo no sé qué estaba diciendo José en ese momento. Hay muchas representaciones de esto, películas, novelas, no sé, documentales, y ves a José hablando, gritando, pero yo no sé lo que José estaba diciendo. La Biblia no dice si José se quejó. Por algo será, o sea, la Biblia no lo manifiesta. En ningún lado, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad, habló mal de sus hermanos. Es lo que nos dice la Biblia. No ves a José resentido, enojado, amargado con sus hermanos. Y créanme, hay hermanos de sangre que se enojan por muchísimos años por temas más simples con sus hermanos de sangre. Personas que, aún teniendo la Biblia, se enojan con sus hermanos de sangre, cosa que José no lo hizo. Versículo 33. Cuando Jacob la reconoció, la túnica, dijo, esta es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se la comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Ahora, ¿qué pasó con José? Quien nunca habló mal de nadie no volvió siendo alguien amargado, no estuvo enojado ni resentido. ¿Qué pasó con José? Versículo 1 del capítulo 39. Dice, los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de la guardia. Pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Hasta aquí. Si yo no conociera la historia, si usted tampoco conociera la historia, sí se preguntaría, y es algo que yo me preguntaba, ¿qué le pasa a José? Con todo lo que vivió, con todas las cosas que pasó, ¿por qué no estaba amargado? ¿Por qué no estaba enojado? ¿Por qué no estaba resentido? ¿Qué le pasaba a José?
Y recuerden, él tenía todo el derecho de estar resentido, enojado y amargado. Versículo 6, capítulo 39. El egipcio dejó en las manos de José todo lo que tenía y ya no se preocupaba más de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Pero, capítulo 39, perdón, versículo 7. Pero después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, ¿cómo puede ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en la casa? Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En la casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Versículo 13. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, miren, este hebreo que mi esposo ha traído quiere burlarse de nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es una falsa acusación, una calumnia. Eh, y hay que preguntarnos, si contra usted alguien hizo algo parecido, si habló mal de usted, si calumnió, si lo acusó falsamente, ¿qué sintió? ¿Qué guardó en su corazón? ¿Hizo lo mismo que José? ¿O qué guardó en su corazón? Versículo 17. Entonces ella le repitió lo mismo. Le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Versículo 19. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y le decía, así me has tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí en la cárcel se quedó José. Ahora, ¿qué pasó con José? Versículo 21. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía lo hacía José. Entonces, en ningún lado encuentras que José estuvo amargado, estuvo eh, resentido, tenía palabras de odio contra lo que le estaba pasando. En ningún lado ves eso o lees eso. Ahora, déjeme resumirle lo que está pasando. José fue tratado mal y insultado por sus hermanos. Él nunca despreció a sus hermanos y nunca tuvo amargura por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos. Él nunca despreció a sus hermanos y nunca tuvo amargura. José estuvo esclavo, fue acusado, calumniado y tratado injustamente. Jesús nunca levantó palabra de odio, no tuvo amargura en su corazón y en lugar de eso fue un trabajador ejemplar. José nunca tuvo amargura por su padre, por sus hermanos, por los madianitas, por Potifar, por su esposa, por la vida, y tampoco tuvo amargura en su corazón para reclamarle a Dios por lo que estaba pasando. ¿Cuál era el secreto de José? Cada vez que José recibía un golpe antes que la amargura topara su corazón y hacía algo y empezara a envenenar su corazón, él nunca dejó que la raíz de la amargura creciera en su corazón. ¿Cómo lo lograba? Con el perdón. Déjenme decirles algo. ¿Cómo el matrimonio permanece feliz? Cuando cuando las dos partes perdonan para que no se deje que la amargura crezca en su corazón, porque en el momento en que tú no perdonas, inmediatamente la amargura empieza a echar raíz. ¿Cómo los hijos sanan sus heridas? Perdonando y no dejando que la amargura crezca en su corazón. Alguien podría decir, pero esto es difícil, es complicado. Imagínense si te fue infiel. Bueno, no es fácil cuando te enfocas en ti y no en hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero hay algo más que nos dice el texto. El perdonar no solo sana las heridas, sino que también se muestra en todo lo que hacemos. Dice el versículo 21 del capítulo 39, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. No era un hombre amargado José. Versículo 22. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía lo hacía José. José era un
empleado ejemplar, no era amargado, no estaba deprimido, no estaba enojado por nada, era un empleado ejemplar. Pero no se queda ahí la historia. En la cárcel José conoció a dos personas y les hizo un favor. Eso nos lleva al capítulo 40, versículo 14. Así que acuérdese de mí cuando reciba este beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión. José sabía dónde estaba y lo injusto que era, pero no tenía amargura. Versículo 15. Porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Versículo 23. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Pero el Señor no se olvidó de José. Mis hermanos, aunque el mundo sea completamente injusto, incluso aunque tengamos injusticia en nuestro propio hogar, en nuestro propio matrimonio, cuando uno se preocupa en obedecer a Dios y solo hacer la voluntad de Dios, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios es un Padre justo. Génesis 41, versículo 1. 2 años después sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo, ahora me acuerdo de que he fallado. Versículo 12. Ahí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y cuando le contamos nuestro sueño, él nos interpretó lo que cada uno había soñado, y resultó que todo sucedió tal y como él nos había interpretado. Yo fui destituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. Ahora, recuerden que esto está pasando 2 años después que José entró en la cárcel. Esto quiere decir que José pasó 2 años en la cárcel injustamente, no quejándose, sino siendo un trabajador ejemplar. Otra vez vemos que José no estaba amargado y no tenía ningún resentimiento contra nadie, a pesar de que tenía el derecho de sentir lo que nosotros sentimos naturalmente. Ahora, déjenme darles un comentario. Yo leía la historia y pensaba en algo. Mientras muchos se pasan la vida llenos de heridas, amargados por la injusticia que es la vida, por lo injusta que es la vida, por lo que sus padres le dijeron, por lo que no pudieron conseguir, por lo que sus padres no le dieron, por haber fracasado como padres, por haber fracasado como esposos, como esposas, etc. José estaba en la cárcel injustamente y Dios estaba con él y su trabajo era excelente. Cada vez que él conseguía, digámoslo así, un nuevo jefe, estos jefes veían en José un hombre, un trabajador excelente, no una persona amargada, ni que odiaba, ni que era resentido con nadie. Era un trabajador excelente. Y todo esto pasó para que José estuviera en el lugar correcto y en el momento indicado. Yo no sé si José le preguntaba a Dios por qué, y creo que no lo preguntaba. Lo que yo creo es que José le preguntaba a Dios, ¿qué debo hacer con esto? Y esto le preguntó hasta que alguien le preguntó a José lo mismo que él le preguntaba a Dios. ¿Qué debo hacer con esto? El faraón le pregunta a José, ¿ahora qué debo hacer? Capítulo 41, versículo 33, Génesis. Su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Versículo 37. Esto le pareció bien al faraón y a su siervo. Y el faraón le dijo a sus siervos, ¿podemos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? A José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente el trono o en el trono seré mayor que tú. Pasados los años y en otro sitio, en otro lugar, está sucediendo esto. Génesis 42, versículo 1. Cuando Jacob vio que, que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen allí, mirándose unos a los otros? Dijo además, ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida. No me voy a detener en leer toda la historia, puesto que ustedes ya lo saben. Y esto es lo que tenemos. Versículo
8, capítulo 42. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país. Todo esto es una estrategia para saber José si habían aprendido sus hermanos. No había nada de venganza ni odio en el corazón de José. Y esta es la escena donde José muestra que nunca guardó nada en su corazón con nadie y por nadie. Capítulo 45, versículo 1. José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado, así que exclamó: que salgan todos los de mi presencia. Así que nadie estaba con él y se dio a conocer a sus hermanos. Y dio rienda suelta a su llanto, y lo supieron los egipcios, y también se supo en la casa del faraón. Es decir, el llanto de José era tan estridente que se supo alrededor del cuarto en donde estaban. Versículo 3. Y les dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano. Recuerden, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ahora, noten que no hay nada de amargura en el corazón de José. ¿Qué es lo primero que hace José? Preguntó: ¿vive todavía mi padre? Es decir, todavía no solo era un trabajador ejemplar, un líder ejemplar, también era un hijo ejemplar. Y lo segundo que hace José es decirles: no se pongan tristes. Lo que ustedes me hicieron fue porque Dios quería que yo cuidara de ustedes. Es decir, José le atribuye todos los golpes que recibió a Dios. Le atribuyó un propósito de todo lo que había sufrido. A veces me gustaría, como todos ustedes, saber el porqué de las cosas, el porqué de los golpes que tenemos, pero no es el tema que deberíamos enfatizar cuando recibamos golpes. Génesis 45, versículo 7. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra de Egipto, para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino que Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda la casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Algo importante: si tan solo nosotros veríamos a Dios, no solo nos preocuparíamos en ser buenos siervos, sino también que al ver a Dios ninguna raíz de amargura crecería en nosotros. Si tan solo nosotros veríamos a Dios por encima de los golpes que recibimos, seríamos unas personas distintas, unos trabajadores distintos, unos siervos distintos, unos hijos distintos. Hay 4 cosas que son sumamente importantes a aprender de esta historia. La primera es que las más grandes heridas de nuestro corazón las recibimos en el hogar o de las personas que menos esperamos. Estas heridas, algunas no parecen muy graves, pero cuando se abren hacen muchísimo daño, tal como vimos en la preferencia de los hijos. Otras son muy graves y muchos no permanecen igual o no ven las cosas igual. La segunda es que la amargura que nace de la falta de perdón calcome el alma, corroe el alma, modifica nuestra perspectiva y determina también nuestras decisiones. Pero José, la historia que vemos aquí, José nunca permitió que los golpes que recibió modificasen quién era él y para qué estaba en los lugares donde Dios le había puesto. Lo tercero es lo que hizo José, lo que muchos de nosotros no hacemos. José miró a Dios por encima de todo. Dice Génesis 41, versículo 50. Antes de que llegase el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a Sanat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos sus sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuarto, si no perdonas el agravio, el dolor
que alguien te causó, jamás podrás tener una vida que cuide a otra vida. Y eso es lo que vemos en la historia de José. Si José no hubiera perdonado, jamás hubiera estado en el momento indicado, en el lugar indicado, con el corazón indicado para salvar la vida de sus hermanos. José tenía muchas cosas que reclamar a sus hermanos y ya de todo el mal que le hicieron a él. Pero si tú no perdonas el agravio, el dolor que alguien te causó, jamás podrás tener una vida que cuide a otra vida. Y eso es lo que pasa en el matrimonio y con la familia. Jamás podrás tener una vida que cuide a otra vida. Y si permites que la amargura crezca en tu corazón, jamás podrás saber realmente lo bueno que es Dios. Dice Hebreos 12:15. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles a ustedes y hacer que muchos se contaminen con ella. Un pastor dijo, si tú no tienes tu Manasés, jamás tendrás tu Efraín. Es decir, si usted quiere un Efraín, es decir, si usted quiere prosperar, si usted quiere caminar, si usted quiere seguir, necesitas a tu Manasés, necesitas olvidar, necesitas perdonar. Es decir, si la persona que te hizo un mal se para hoy al frente tuyo y te menciona todo lo que te hizo, tú dile, no me acuerdo, no te preocupes, no te pongas triste, Dios es bueno. Y si quieres que esto pase, puedes empezar con esto. Puedes hacer una lista de las personas que te hicieron daño. Al lado poner las cosas que te hicieron y en otra columna poner, no me acuerdo, no te pongas triste, Dios es bueno. Y empezar a sanar tu corazón. Porque si no sanas tu corazón, no podrás tener una vida que cuide a otra vida. ¿Qué necesitas? Necesitas ver a Dios por encima de todo para que puedas perdonar como Él te perdonó y así no dejar que ningún rastro de amargura ocupe un lugar en tu corazón. Pero recuerda esto no es un asunto inmediato y fácil, necesitas soltar y olvidar. Si tú quieres un Efraín, si tú quieres seguir caminando, si tú quieres prosperar, necesitas tu Manasés, necesitas olvidar y perdonar.